lávate las manos. 7:42. Román Losinski. Conectado a la información. Circuito Éxitos. Todos los días va surgiendo información, mucha información importante, pero también a la par se van refrescando viejas dudas, también se desmontan mitos, se desenmascaran falsas informaciones, todo esto sobre coronavirus, por lo que es prudente tener frecuentemente también a un invitado como el que tenemos hoy en línea. Es el doctor Mario Comeña, es médico internista, es infectólogo y tiene la gentileza de acompañarnos. Doctor Comeña, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Gracias, Román. Buenos días. Muy bien, gracias. Muy buen día. Algunos aspectos primero sobre el coronavirus para luego pasar al tema, sabe, de las cifras, de las curvas, de las tendencias, de las proyecciones. Pero fíjese que leí ayer que perder el gusto y el olfato parece estar confirmado que es de los primeros síntomas del coronavirus. ¿Eso se ha visto en Venezuela? ¿Puede confirmarlo Sí, sobre los papers que se han publicado? sí, más allá de los papers, incluso en los pacientes que hemos tenido aquí en Venezuela, más de uno ha presentado o ha dicho que ha tenido este tipo de trastornos, han perdido el olfato y han tenido modificaciones en el gusto o simplemente no sienten ningún tipo de sabor o tienen algo que se llama disgeusia, que tienen alteraciones en el sabor, pueden tener un sabor muy metálico, lo salado no sabe salado, es una cosa un poco extraña, pero sí es un síntoma que se ve sobre todo en personas jóvenes. Y bueno, es un dato que para nosotros es importante incluso para la captación de casos, que dentro de los síntomas que uno interroga para poder sospechar o no que una persona pudiera estar infectada con el coronavirus, esos son unos síntomas que son importantes para destacar. Estudios recientes, doctor, confirman la eficacia hasta cierto punto de la cloroquina y creo haber leído esta mañana de la hidroxicloroquina también contra el coronavirus. En algunos casos se ha hablado de este medicamento combinado, por ejemplo, con acitromicina. ¿Qué hace la cloroquina? ¿Para qué se utilizaba antes? Sí, Entiendo que en malaria. sí, es un antimalárico. Este medicamento se está probando no de ahorita, se empezó con SARS en el 2003 y después con el Middle East coronavirus, que fue la otra gran epidemia de coronavirus en el 2011-2012 y ahorita nuevamente se ha aprobado. Es de los medicamentos que se ha mantenido en el tiempo. Si tú revisas todos los lineamientos o todos los guidelines que están en el mundo, si hay un medicamento o una droga que se repite, es precisamente la cloroquina o la hidroxicloroquina. Sí. Hidroxicloroquina es un derivado de la cloroquina, tiene una gran ventaja, es que tiene menor toxicidad, porque es un medicamento que tiene efectos adversos bastante importantes, sobre todo a nivel cardíaco, a nivel visual, pero sí ha demostrado tener un efecto antiviral, básicamente produce unas modificaciones, sobre todo a nivel del pH de las enzimas, y eso puede modificar de alguna manera lo que es la replicación del virus. Y la combinación con la acitromicina se ha visto muy efectiva. Eso es un trabajo que se hizo recientemente, que lo hicieron los franceses, donde se demostró que tenían una alta tasa de recuperación. Sin embargo, se hablaba de la acitromicina como para tratar infecciones bacterianas sobreagregadas. Sin embargo, también la acitromicina tiene un efecto inmunomodulador que parece que es beneficioso. Lo que sí hay Okay. que tener presente es que la combinación de estos medicamentos, todos modifican a lo que se llama el QT en el corazón. Y si tú sumas la potencialidad de toxicidad a nivel cardíaco, puede generar problemas. Por eso es que a veces a uno le asusta mucho cuando uno da este tipo de informaciones y la gente empieza en forma Claro. discriminada a buscar el medicamento y a tomarlo. Eso tiene que ser bajo una estrictísima Claro. vigilancia médica. Porque De entonces hecho, la gente empieza... Perdón, sí, disculpa. no, sí, la gente empieza, eso es importante, la gente empieza a automedicarse. Sí, y eso no tiene sentido. O sea, siempre hay que buscar la atención o la orientación de los médicos, porque hay toxicidad, entonces no pueden usarlo de forma discriminada. Todos los protocolos, incluso el protocolo venezolano, tiene como tratamiento de primera línea la hidroxicloroquina o la cloroquina. La cloroquina es lo que se consigue, y hidroxicloroquina no se consigue, es un poco más costoso, es un Okay. poco más difícil de conseguir, se utiliza sobre todo para tratar enfermedades reumáticas, y la cloroquina, bueno, es un medicamento que se utiliza para la malaria, Bueno, para el fíjese que paludismo. veía yo televisión española tan cercano como el viernes o el sábado y un médico que ha estado, bueno, al frente de la batalla contra el coronavirus ha dicho, mire, ya se registra que 20% de los pacientes de coronavirus han desarrollado alguna forma de afección cardíaca. ¿Ya podríamos estar hablando, doctor, de secuelas del coronavirus?
Sí, dentro de las secuelas del coronavirus, claro que las vamos a estar viendo ahorita. Esto empezó, o sea, digamos, el 31 de diciembre, que fue cuando, digamos, se hizo público mundialmente. Ya vamos para 3 meses de epidemia a nivel mundial y ya vamos a empezar a ver cuáles son las consecuencias. Lo que se ha descrito como mayor secuela es la fibrosis pulmonar. Buena parte de los pacientes que se han recuperado quedan con lesiones, digamos, residuales a nivel de pulmón que los comprometen desde el punto de vista respiratorio. Se ha hablado también de la posibilidad de producir miocarditis y trastornos a nivel, no por la medicación, sino por el propio virus, que puede producir alteraciones a nivel cardíaco. O sea, no solamente afecta los pulmones, puede afectar también corazón. Como viste también que puede afectar incluso una parte neurológica que puede ser el gusto y el olfato. O sea, no se limita, o sea, tiene mayor predilección o tropismo por el pulmón, sin embargo puede afectar otros órganos también. Eso, desgraciadamente no, estamos aprendiendo, día a día las cosas van cambiando. Esto tiene una dinámica sumamente rápida. El hecho de que estemos en 2020 y tengamos tanta inmediatez en cuanto a las comunicaciones ha hecho que, bueno, que todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Y por otro lado, un poco que me encantó lo que dijiste, cómo se caen algunos mitos con muchas de las cosas. Sí. Yo quiero hablar, doctor, conversamos con el doctor Mario Comeña, médico internista, infectólogo, sobre los ventiladores. Los ventiladores están siendo un tema importante, es motivo recurrente de posición fijada por el presidente Trump, pero también por el gobernador Cuomo, donde está el epicentro de la pandemia en el caso de los Estados Unidos, me refiero a Nueva York, pero lo hablan en España, lo hablan desde Italia. Ventiladores que necesitan oxígeno, ventiladores que necesitan de electricidad permanente, son ahora oro en polvo porque se fabrican sin parar, se fabrican cientos cada semana, incluso se buscan las formas de utilizar uno en dos y hasta en tres pacientes. La verdad es que sí entendemos que un 20% aproximadamente de la población que se ve afectada por coronavirus es asintomática, un 60%, incluso un poco más, no necesitaría de llegar a un hospital, solo 20% necesitaría atención médica y de ellos apenas entiendo que 3 a 5% necesitaría un respirador. Pero ¿cuántos hay a disposición en Venezuela? Uh, eso es un número que poco se conoce. Hay un sistema de vigilancia que se hace en Venezuela un poco para saber cuánto es la cantidad de respiradores disponibles. Aparentemente estamos muy por debajo. En Caracas se habla que estamos cercanos a los 100 respiradores disponibles. En los hospitales o en los nuevos hospitales Centinelas desconozco completamente cuánta es la cantidad de respiradores que pudieran estar disponibles. O sea, ya lo que es importante es lo que es la ventilación precoz en estos pacientes, incluso intubarlos precozmente, y eso ha demostrado que tiene una eficiencia importante. De hecho, cosas como la posición del paciente durante la ventilación, porque en Okay. aquellos casos que son muy críticos, los pacientes pueden ser inventilables aún con los aparatos. Entonces se están probando lo que llaman la posición prona, o sea, boca abajo, poner a los pacientes boca abajo y ventilarlos en esta posición ha hecho que tengan, digamos, un poco más de mejoría. Son tantas cosas que se están viendo. Sí, Sí nos sí. preocupa el número de ventiladores en Venezuela, el número de centros en donde, digamos, se van a atender las personas que van a ser afectadas. Nosotros todavía tenemos pocos casos, la mayoría de los casos que tenemos son casos importados. Importados en el sentido son personas que tuvieron un nexo epidemiológico con algunos de los países que tienen altas tasas de infección y vinieron a Venezuela y desarrollaron aquí localmente la enfermedad. Ahora vamos a esperar que ahorita ya empieza la, digamos, transmisión autóctona, transmisión dentro del país, a ver cómo es el comportamiento de la epidemia. Esperemos que, bueno, que estemos, que se estén tomando las previsiones. Una de las grandes ventajas que tiene el hecho de ponerse en cuarentena o hacer este aislamiento social es precisamente, uno, disminuir la velocidad de transmisión y dos, darle chance digamos, al Estado para que se Para prepare prepararse. ante la Claro. eventualidad de poder atender todo este flujo. Una cosa que es clave es la velocidad de transmisión y la capacidad de atención, porque muchas de las muertes son consecuencia de que no existe una respuesta adecuada dentro de los sistemas de salud. Por lo que está pasando, no adecuada, se les va de las manos lo que está pasando en España, en Italia sobre todo, que se desbordó y el comportamiento ha sido completamente atípico, y al igual que España, Irán, Claro. etcétera.
Superamos ya en Venezuela los 100 casos positivos, 129 es la cifra más reciente. Algunos expertos apuntan a que es a partir de ahora cuando la curva va a comenzar a subir. ¿Eso es así? ¿A partir de ahora sí veremos un aumento, digamos, exponencial de los casos? Sí, eso es un poco lo que te acabo de decir. Sí, Tenemos los casos que llegaron, ahorita vamos a ver los casos que los de propios. alguna manera son los propios o Sí, autóctonos. O sea, cuando ya la sí, esta persona infectó a otro de aquí y este vuelve a infectar al otro y se hace toda esta cadena. Precisamente es porque eso es que se hace, digamos, el aislamiento social para evitar que esta curva vaya en ascenso. claro. Ahorita, sin duda, eso es lo que se espera. Claro. Con base en las experiencias china, italiana o española, ¿se puede predecir el comportamiento en el resto de los países? Por ejemplo, ya en Estados Unidos expertos apuntan que habrá entre 100.000 a 200.000 muertos en ese país. ¿En Venezuela es posible hacer una proyección de esa naturaleza? Yo creo que no. Si tú ves el comportamiento en China, el comportamiento en Italia, el comportamiento en Irán, el comportamiento en Alemania, y ves cómo tienes porcentajes de recuperaciones y los porcentajes de mortalidad son absolutamente diferentes. O sea, ya lo que ha dado sorpresa es el comportamiento de esta epidemia y más que sorpresa es miedo. Te das cuenta que por lo menos lo que vimos en China, donde la mortalidad más o menos llegaba a un 4%, no lo estamos viendo en Italia, que está en un 10% de mortalidad. Y se ha intentado dar miles de explicaciones. Al Sí, igual en España, que estamos montados como un 7%, un poco más del 7% de mortalidad. Predecir qué puede suceder en Venezuela, yo creo que sería una irresponsabilidad, porque eso podría generar, claro. digamos, mucha angustia innecesariamente. Yo creo que Sí, vamos a esperar, vamos a intentar hacer las cosas bien. Hay que seguir promoviendo que las personas se mantengan o mantengan el aislamiento social, el eslogan de que se mantengan en casa, evitar exposición, que la gente crea que esto es un problema real. Nosotros siempre tenemos la falsa sensación de que nosotros podemos con todo y está demostrado que incluso países del primer mundo con sistemas de salud, digamos, sólidos, se les ha ido de las manos. Entonces, yo no quisiera hacer ninguna predicción, sí, yo lo que quisiera es que todos estemos preparados. Hasta el momento la respuesta, el número de casos es poco, ha sido, digamos, controlable. Vamos a esperar un poco. Ojalá que no claro. se nos vaya las manos. Tenemos gente preparada. El médico venezolano, primero que es una persona comprometida con sus pacientes, está ahí dispuesto a ayudar. Vamos a esperar. Lo único que le preocupa a uno, cuál es la infraestructura. Claro. Y nos preocupa sobre todo a nosotros médicos, es la protección del personal, tanto médicos como paramédicos, o sea, personal de Claro. enfermería, limpieza, etcétera, todas aquellas personas que están trabajando en los hospitales. Y con respecto a la infraestructura, se dice, bueno, se toma un hotel como el Hotel Paseo Las Mercedes, que sería utilizado digamos, como centro hospitalario, como auxiliar de centro hospitalario. Pero no sé cuál es el caso del Hotel Paseo Las Mercedes, pero la inmensa mayoría de los hoteles tienen alfombra. Dado que se trata de una afección respiratoria, ¿es prudente que se utilicen hoteles en este sentido? Como se están utilizando, hay que decirlo ya, en España y en algunos otros países. Pero un Sí, hotel con alfombra, ¿qué trato debería tener de recibir esa habitación? sí, sí. El tema de utilizar hoteles como centros de atención, pero no es para pacientes, digamos, críticamente enfermos, sino Claro, pacientes en claro, lo entiendo. recuperación o pacientes donde tienes que terminar su aislamiento para poderlos dar de alta. Hay una alta que es una alta desde el punto de vista de curación viral o curación epidemiológica o clínica. Esos son los sitios que se están utilizando. Evidentemente se tienen que, digamos, tomar muchos factores en cuenta más allá de las alfombras sin duda, sobre todo porque las gotas caen y se mantienen en el piso durante bastante tiempo, y si Sí, tenemos alfombras es mucho, mucho peor. Por otro lado, los sistemas de ventilación, los sistemas de aislamiento, eso no puede ser algo improvisado. Como todo, tiene que ser bien pensado y utilizar todas las medidas de protección, tanto como para los pacientes como para el personal. Eso no puede bien, ser, bueno, voy a montar un hotel y lo voy a transformar en un hospital, no. Se ha claro. hecho, pero hay que hacerlo bien hecho. Doctor Comeña, se sabe que la vacuna, lo han dicho los investigadores, no estará lista antes de un año. Sí, Pero he leído que también es cierto que la inmunidad, bien sea porque te vacunaste en su momento o porque saliste positivo, tampoco será de por vida. También esa inmunidad duraría aproximadamente un año nada más también. ¿Eso es así? sí, es muy difícil. Y menos yo no soy experto en vacunas como para darte una opinión sobre esto. Ok, La primera gran pregunta que uno se hace es que si después de que la padeces, una vez que te recuperas, tienes una inmunidad total o parcial.
explico, total es que cuando te vuelvas a exponer al virus, simplemente tengas inmunidad y no te vuelva a dar. Ok, O que tengas una inmunidad parcial, que si te vuelve a dar, pues probablemente vas a tener una forma leve o a veces puedes tener una forma un poco más severa. El tiempo de estudio sobre digamos, la epidemia es muy corto como para hacer, digamos, tener una respuesta clara. Yo no me atrevo a decir nada de esto. Por otro lado, la vacuna, el mismo presidente de la Organización Mundial de la Salud habla entre 12 y 18 meses para que una sí, vacuna pudiera salir, digamos. Para que una vacuna salga, primero tenemos que garantizar que sea efectiva en claro. más del 90-95% de la población y por otro lado que no sea tóxica, que no tenga efectos adversos. Eso va a ser imposible que lo vayamos a Claro. tener a corto plazo. Ahorita lo que tenemos es que hacer contención y mitigación, que es tratar a la gente y buscar las formas de que, bueno, que la mortalidad disminuya. Doctor, yo quiero ya para terminar en este minuto que nos queda insistir una y otra vez en la cuarentena y en la higiene, sobre todo en el lavado de manos. Entiendo, corríjame si estoy equivocado, que es ahora cuando 2 semanas después del contagio veremos los números aumentar. Por eso es también cuando se hace más importante la cuarentena. ¿Eso es así? Es absolutamente cierto. Hay que seguir insistiendo. Es incómodo, es, digamos, una medida que a mucha gente duda. Entendemos que en el país la gente vive con el día a día, sobre todo para adquirir alimentos o para producir sus ingresos, pero hay que hacerlo. Es la única forma que tenemos para contener esto. Y más si no tenemos o pudiéramos no tener una capacidad de respuesta adecuada. Si hay algo en lo que tenemos que enfocar son estas medidas que dependen de uno y cada una de las personas que viven en el país. Hay que mantener la cuarentena, hay que mantener el distanciamiento social, hay que mantener las medidas de higiene, sobre todo higiene de las manos y de la higiene del hogar o de los sitios donde están, el lavado de las superficies, mantener la limpieza y la higiene en estas áreas es fundamental, porque esa es la otra vía de transmisión que es bastante importante. Claro. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy No, gentil gracias a ti, siempre. Román. Gracias a ti por mantener al día a la gente y lo importante es no generar caos, no generar Así pánico, es. sino que la gente tenga conocimiento y siento que eso ha funcionado. La gente ya Sí. sabe lavarse las manos, la gente entiende o está entendiendo cuál es el beneficio de la cuarentena y el pueblo de Venezuela siempre, el pueblo venezolano ha demostrado ser muy civil, con todo lo que puedan decir del pueblo venezolano, pero la gente acata las cosas, intenta hacer lo mejor posible dentro de sus posibilidades. Será que muchísimas Mu- gracias. A usted, muchísimas gracias por su comentario. El doctor Mario Comeña es médico internista, es infectólogo, ha tenido la gentileza de responder todas estas y tantas otras preguntas que le van surgiendo a uno a diario, desde que se toma el jabón hasta que llegamos a casa o salimos de ella por razones de trabajo, quiero decir. Hoy estamos transmitiendo, a partir de hoy estamos transmitiendo desde casa. Veía ahora una fotografía de Ricardo Martínez Osorio, nuestro productor, y de Franklin Maldonado, nuestro operador en el estudio con sus guantes, sus tapabocas, y decía Ricardo cuando colgaba la foto en Instagram, bueno, aprecio aún más, palabras menos, aprecio aún más la valentía de los médicos en todo el planeta. Pues sí, la verdad, hoy nos tiene el coronavirus transmitiendo desde casa. Yo aquí enfrente con un dibujito de mis hijas, para papi de Sofi, te amo, y tengo el dibujito ahí enfrente, una vista preciosa al Ávila, pero sobre todo el dibujito que me inspira. A propósito de dibujito y de mis hijas, en la próxima parte estaremos conversando con Oscar Misle, educador, psicoterapeuta, en la conversación de cada lunes, director de Secodab. Estaremos conversando con Raúl Lotito, presidente del grupo editorial Producto. Qué interesante lo que han hecho algunas marcas, sobre todo con sus logos, pero ¿debe publicar o no debe publicar una marca en este momento? ¿Y qué publicar? Dependiendo, claro está, seguramente el producto o servicio que promocionen. Y haremos un intento adicional por tener al corresponsal jefe de Reuters en la próxima